Primera de Juan 5, versículos 16, que será central, y leeremos también un poco el 17. Dice: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Muy bien. Aquí el apóstol Juan sigue con este gran tema de la oración. Y después de haber estado mirando qué significaba para el creyente la oración, después de poder entrar y tener acceso pleno, con plena confianza a la santa presencia del Señor, al trono de Dios, al trono de la gracia, pasa a explicar lo que viene siendo habitual en la carta de Juan. Es decir, toda aplicación que Juan tiene, o todo lo que tiene en mente, es la demostración de que uno es creyente, es la demostración del amor de Dios amando a los hermanos. Por lo tanto, para Juan, la oración aquí indudablemente vuelve a volcarse en la oración por los hermanos, ¿no? Lejos de ser una oración que es simplemente algo egoísta por nosotros, que es evidente que hemos de orar por nosotros y por glorificar a Dios, pero eso no debe quedarse aquí, ¿no? Y para Juan lo inevitable, la consecuencia lógica de esta gran enseñanza acerca de la oración, de poder tener todo lo que pidamos en su nombre, según su voluntad, inequívocamente acaba en la oración por los hermanos, ¿no? En la intercesión, ¿no? Lo que conocemos como intercesión. Para Juan, una de las maneras de demostrar este amor fraternal es pasar tiempo en intercesión, y ahora veremos en qué situación requiere aquí la intercesión, ¿no? Pero valga, pues, en primer lugar, tener en mente esto, ¿no? La oración no es solo algo de provecho para nosotros, que sí que lo es, evidentemente, es nuestro respirar con Dios, es nuestra manera de tener una gracia y una comunión íntima con Dios, pero nunca jamás debe quedarse en algo personal únicamente, ¿no? La intercesión, el orar por todos los hermanos, tiene que ser una regla en nuestra vida, ¿no? Lo que nos está diciendo básicamente Juan es: no penséis que este gran privilegio de la oración es solo para vosotros. Nada de eso. El amor a Dios se expresa en amor hacia los hermanos. Ese es uno de los grandes propósitos de la oración: bendecir y edificar a los hermanos, fortalecer y proteger al pueblo de Dios. Ahora somos una familia, ha venido a decir Juan. Somos llamados hijos de Dios, en capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Tenemos un mismo Padre, una misma filiación. Ahora somos distintos a lo que éramos antes, ¿no? Somos distintos. Por eso nos ha dicho que el mundo por esto el mundo no nos conoce, ¿vale? Capítulo 3, versículo 1. Y la manera de comportarnos, ¿vale?, como personas distintas, como hijos ahora de Dios, es evidentemente distinta. La gran diferencia que tenemos con el mundo, la gran diferencia al pasar a ser hijos de Dios, es que nos amamos, ¿vale? Nos amamos profundamente. Y esto se ha de notar en todas nuestras relaciones. Nos preocupamos verdaderamente los unos por los otros, y por lo tanto debemos poner nuestra vida por los hermanos. Capítulo 3, versículo 16. ¿Vale? Así como Cristo puso la vida por nosotros, nosotros, imitándole, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y esta es una manera de hacerlo, ¿vale? La intercesión, lo que ahora nos está diciendo, es una manera de poner la vida por nuestros hermanos. De hecho, es una de las mejores. Nos unimos y imitamos a Cristo en lo que Él está haciendo ahora. El ministerio de intercesión que tiene Cristo en las alturas es, digamos, el ministerio en el que Él está ocupado hasta que todo sea puesto por estrado de sus pies, ¿no? Dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vamos a leerlo. Si alguien quiere leer cuando lo tenga. 25, 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
que vive eternamente para interceder por ellos. Él es, en primer lugar, el intercesor por antonomasia, ¿no? Es aquel a quien debemos imitar, a quien es un honor imitar y colaborar con él en este sentido, ¿no? El ministerio de Dios es la intercesión y, por lo tanto, es un privilegio para el creyente interceder por aquellas personas por las cuales el mismo Señor Jesucristo está intercediendo en este ministerio allí en los cielos. La intercesión es una de las mejores maneras de amar a los hermanos, ¿vale? Si aparte de, no sé si sabéis en vuestra experiencia, de tener algún conflicto quizás con algún hermano que quizás no nos caiga del todo bien, que tengamos a lo mejor algo de recelo, de ira, de envidia o de enojo, no hay mejor manera que solucionar esa serie de sentimientos que orar por esa persona, ¿verdad? Porque orar te obliga a amarle, ¿vale? A preocuparte por esa persona y a ceder en esa serie de sentimientos, ¿no? A apartarlos de ti, ¿no? Delante del Señor, porque evidentemente estamos orando de aquel que juzga nuestros corazones, ¿no? Que ve todo, ¿vale? Y a Él no le mentimos, ¿no? Por lo tanto, sabemos que si vamos a estar orando por una persona no podemos decir, Señor, bendícele y al mismo tiempo estar pensando como pueda, le hago una, ¿vale? Así que no hay mejor manera de solucionar nuestros problemas muchas veces, primero intercediendo, ¿no? Por el hermano, poniéndolo en manos del Señor y poniendo mi corazón en una correcta relación con Dios y con ese hermano, ¿no? Así que la intercesión, primero para el que intercede, es sanadora, ¿vale? En primer lugar, aunque no lo expresa, en este versículo lo sabemos por experiencia, ¿no? Y si habíamos establecido la imposibilidad de ser creyentes y no orar nunca, ¿vale? En los versículos pasados habíamos sacado la conclusión de que una persona que es creyente, que es hijo de Dios y nunca jamás habla con su Dios y Padre, no es un creyente. Es imposible, ¿no? Que si el Evangelio se trata de una relación, si Dios ha venido a nuestra vida en el Espíritu Santo, nos ha transformado y nos ha dado nuevos impulsos, nuevos deseos, nuevas ganas de estar con nuestro Dios y con nuestro Padre, nuevos deseos de conocerle, creer, hablarle, ¿cómo no vamos a orar con Él, ¿no? No significa que no podamos pasar baches, decíamos, no significa que no haya puntos altos y bajos, significa que si jamás hablamos con Dios, evidentemente jamás hemos conocido a Dios, ¿no? Es imposible no hablar a Dios, ¿no? ¿Qué decir o cómo poder defender una persona que jamás intercede por sus hermanos? Pues si alguien quiere defender que es creyente, pues al menos tendrá muchos problemas para hacerlo, ¿no? Tratar de evidenciar que él ha sido salvo y no intercede por sus hermanos, no tiene ese amor por los hermanos nunca, ¿vale? No estamos diciendo que un día no lo hagamos, que 10 días no lo hagamos, no nos olvidemos de alguien, etc., ¿no? Estamos hablando de que jamás nos preocupemos por los hermanos, ¿no? De que la evidencia de que el yo egoísta, ¿no? que impera en nosotros, que solo se preocupa por nosotros, que somos nosotros siempre el yo, pues puede ser una manifestación de que no somos creyentes, ¿no? Si nunca oramos por los demás, pues pasamos horas orando por mí mismo, a lo mejor tengo un problema mental o emocional, ¿no? Más que ser creyentes. Bueno, dicho esto, simplemente pues saber que es difícil no orar por alguien cuando Dios te lo pide, y vamos a ver ahora innumerables ejemplos, ¿no? Pablo pide a los tesalonicenses que oren por ellos. Primera de Tesalonicenses 5:25, vamos a leerlo. Hermanos, orad por nosotros. Muy bien. Creo que es sencillo, ¿no? El mismo Pablo está pidiendo oración, ¿vale? El mismo Pablo, que tenía toda autoridad apostólica, entiende que es necesaria la oración para su vida. En el 3:12, también en Primera Tesalonicenses, el 3:12 también sí. Hay 3 del 1 al 2, perdón. Ah, De Primera Tesalonicenses. 3 del 1 al 2.
Por lo cual, no pudiendo soportarlo más... No, espera. Vale, que me extrañaba mucho. Segunda, ¿no? sí. Vale. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Vale, otra vez de nuevo encontramos al mismo apóstol pidiendo oración e intercesión. Él entiende que la extensión del reino y la integridad físico-espiritual de él y de todos los que van con él necesita de la intercesión. ¿Vale? También el autor a los Hebreos nos manda lo mismo, Hebreos 13, versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. De nuevo, orad por nosotros, ¿no? Esta necesidad de aquellos que están enseñando, de aquellos que tienen un ministerio de oración por ellos. Y nuevamente Pablo ruega para que se interceda por todo el mundo. En primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vale, que la evidencia bíblica es el ruego y la exhortación acerca de que intercedamos, ¿no? Acerca de que oremos por los hermanos en cualquier situación y en cualquier posición que tengan estos hermanos. Pero la intercesión de la que nos está hablando Juan es la intercesión restauradora, ¿no? Un tipo de intercesión específica. Es del mismo tipo de esta intercesión de la que nos habla Santiago, aunque Santiago es en el ámbito de físico, ¿vale? Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Sí. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, les serán perdonados. ¿Vale? Así que Santiago habla específicamente de la oración restauradora en el ámbito de la salud física. Y en primera de Juan, el apóstol Juan nos está hablando de la oración restauradora en la salud espiritual, ¿no? En el ámbito de haber cometido un pecado y de necesitar de la ayuda y de la restauración. Dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Nuestro hermano ha sido visto cometiendo un pecado. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Restaurarlo. Eso es lo que nos pide en primer lugar el Señor. Nosotros debemos restaurarlo intercediendo por él. Gálatas 6, del 1 al 2, es un versículo paralelo a este, que nos va a ayudar a entender lo que está diciendo Juan. Si alguien lo quiere leer. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vale, esto es lo que está también diciendo el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Juan. Vosotros que sois espirituales, si vemos a algún hermano cometiendo una falta, restaurarlo. Pablo es algo más general y de hecho incluye la intercesión, incluye hablar con el hermano de una manera mansa, exhortándolo con toda misericordia.
Y en nuestro texto el apóstol Juan nos enseña la manera de proceder en la intercesión por el hermano caído. Así que la intercesión es un medio de traer sanidad y santidad a la Iglesia, ¿vale? Es un medio de purificar la Iglesia, de recuperar, de restaurar hermanos. La práctica de una intercesión sana debe producir una Iglesia sana, ¿vale? Una Iglesia viva, una Iglesia fuerte, ¿vale? Que protege a los suyos, que los guarda, ¿vale? Porque el medio, o uno de los medios que Dios ha dado para la restauración de nosotros, cuando caemos, y de nuestros hermanos, es la intercesión de la Iglesia, ¿vale? El Señor la escucha y el Señor obra en medio de ella. Cabría preguntarse aquí si uno de los grandes males de nuestra Iglesia en nuestros días es este precisamente, ¿no? El hecho de que muchas iglesias, tantos hermanos hayan ido y hayan vuelto, o haya tanta dificultad en vivir vidas santas. Es de hecho la falta de una práctica constante y vigorosa y fuerte. No significa que no se haga, pero quizás podríamos plantearnos que es necesario esforzarnos más, ¿no? En confiar y en creer que la restauración y la intercesión es una obra poderosa, es una arma poderosa para la sanidad y la protección de mi hermano, ¿no? Sería deseable que tomásemos más en cuenta este versículo y confiásemos en que Dios dará vida al hermano, es decir, le restablecerá la comunión con él. De esto trata este versículo y toda la epístola, de la comunión con Dios, ¿vale? Así que aquí no puede significar otra cosa. Lo que estamos hablando es que un hermano ha pecado, que ese hermano en ese momento siente ese pecado, siente esa separación del Señor, no que haya caído de la gracia, no que haya perdido la salvación, simplemente, si se puede decir simplemente, que ha pecado contra su Señor, que ese pecado es como una nube entre su comunión fluida, sana, entre su paz y el gozo que produce ese estar con el Señor, esa presencia del Señor, esa comunión con Él, ¿no? Ha sido interrumpido todo esto, ¿no? Y no hay nada más desolador para el creyente que verse sin Dios, ¿no? Que verse alejado, ¿no? Que verse de repente y ¿dónde está Dios, ¿no? Ese es el gran desespero, ¿no? Y no hay mayor señal para el creyente de que es creyente que cuando uno peca preocuparse porque ¿dónde está el Señor, ¿no? No tanto por las consecuencias del pecado, sino porque he ofendido a mi Dios, ¿no? Ese Dios que me ha salvado, ese Dios que es para mí fuente de gozo y de salud y de vida, su presencia para mí produce deleites, pues voy y peco contra Él y pierdo el día, ¿no? Tiene la sensación de haber perdido el día, de haber perdido todo, ¿no? Hemos perdido la comunión con Él, nuestro pecado se interpone entre Él y nosotros, estamos tristes, afligidos, porque somos conscientes de ello. Y si persistimos en ello, empiezan a invadirnos una serie de preguntas, ¿no? Tormentosas. ¿Acaso soy creyente? ¿Seré salvo? ¿Le habré ofendido para siempre? Etcétera, etcétera, ¿no? El permanecer en un estado de rebelión contra el Señor, de no restablecer la comunión enseguida, lleva a cada vez alejarnos más de nuestra mente, de nuestros pensamientos, a crear dudas, a cada vez verle más alejado, a distorsionar la visión que tenemos de Él, porque una de las cosas que hace el pecado es distorsionar a Dios, ¿no? De hecho, cuando cayó el hombre en Génesis, lo primero que hizo es alejarse de Él, ¿vale? Es pensar que Él es malo, ¿no? Es pensar que Él me va a castigar, es el que quiere mi mal, ¿vale? Cuando nunca ha sido así, ¿no? De hecho, el que ha cometido el pecado es el hombre, no es Dios. Por lo tanto, vemos a Dios culpable, ¿no? Este proceso, estas cosas, si persistimos en nuestro pecado, van carcomiéndonos, ¿no? Van apoderándose de nosotros, de estar llenos del Espíritu, estamos llenos de dudas, de miedos, de cosas, de temores y de falsas doctrinas, falsas verdades, ¿no? Y para eso, para esta situación, para estos casos, porque es tan importante que estemos en buena comunión con el Señor nos ha dado esta herramienta eficaz de restauración entre nosotros, ¿no? Esta expresión inequívoca de amor los unos por los otros. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo hemos de hacerlo? ¿Vale? Obviamente seguimos en el marco de la confianza en el Señor y de la voluntad en el Señor, de pedir según su voluntad. Todo lo que ha dicho en el versículo anterior se aplica a este versículo. Todo lo que hemos estado hablando, de que todo lo que sea en su voluntad el Señor nos lo va a pedir, seguimos bajo esas líneas, ¿no? Bajo esas directrices.
Y la manera en que lo hacemos es pedirá, ¿no? Este es está en la comilla. Y si sabemos que Él nos oye, no, perdón. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, ¿vale? Coma, pedirá, coma. Está ahí solo, pedirá. Este pedirá lleva la fuerza de rogará, ¿vale? De suplicará, fervientemente, ¿no? Algo que se necesita, pedirá de tal modo que como si le fuese la vida en ella, ¿no? Porque no es que le vaya la vida a Él, pero sí que le ha ido la vida en este sentido a Cristo, ¿vale? Este pecado, esta transgresión, sabemos cada uno de nosotros que por causa de nuestro pecado nuestro Señor Jesucristo murió, ¿no? Y qué cosa más horrible que aún el pecado siga entorpeciéndonos, siga poniendo dificultades en nuestras relaciones con el Señor, ¿no? Por lo tanto, el creyente es movido a misericordia, ¿vale? Es movido en primer lugar a ver qué desgracia, ¿no? Habiendo el Señor Jesucristo muerto por nosotros, habiéndonos traído salvación, habiéndonos traído comunión y unas bendiciones enormes, vivamos y estemos en un tiempo desaprovechando y diríamos, despreciando, ¿vale? No viviendo en la realidad nueva que hemos adquirido en Cristo. Por lo tanto, somos movidos. El creyente debe ser movido a misericordia, debe ser movido a compasión, orar como si fuese Él, ¿no? Porque sabe que yo mismo puedo ser afectado por esta terrible situación, yo mismo puedo pensar que estoy de pie un día, pero al día siguiente he sido tumbado, ¿no? Y cuanto más desearía que alguien suplicase y rogase a Dios por mí con todas sus fuerzas, ¿no? Para volver a ver el sol de justicia sobre mi vida, para volver a ver la mano de Dios en mí, para volver a no perder esta comunión, esta intensa con Dios, ¿no? De la cual depende todo mi gozo y mi felicidad, ¿no? Por lo tanto, esta es la manera que nos está diciendo Juan, ¿vale? Pedirá, ¿vale? Con esta fuerza, le rogará, suplicará, ¿vale? Por el hermano. Hay una empatía, ¿no? Porque es hermano, porque no queremos que se pierda, que sufra. El Espíritu Santo nos mueve a compasión y misericordia y clamamos a Dios fervorosamente. Y de esta manera Dios restaura, ¿vale? De esta manera vuelve a dar, dice, vida, ¿no? Porque la vida eterna es conocerle a Él, ¿no? Pues volver a estar con Él, volver a conocerle, es volver a estar lleno de vida, es volver a estar en Dios, ¿no? En plena comunión con Él. Como repito, algunos proponen aquí, para mi sorpresa, que esto significa que esta persona no es creyente, ¿vale? Para mi sorpresa, porque dice es la oración por los hermanos, ¿no? Entonces, no sé cómo se sacan de la manga aquí que esto es porque nunca ha sido pecado y que le da vida en ese momento, ¿no? Más bien estamos en el ámbito de cómo tener esa comunión con el Padre y con el Hijo, del versículo 3, ¿no? Del capítulo 1, ¿vale? Cómo restablecer esa comunión, cómo no hacer nada para romperla, ¿no? Para seguir en una buena comunión intensa, ¿no? Como dice el versículo, en el capítulo 2, os escribo estas cosas, hijitos míos, para que no pequéis, ¿no? Para que no os apartéis de Dios, para que no os separéis de Él, ¿no? Por lo tanto, aquí entendemos que vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y prácticamente la mayoría de comentaristas, a excepción de alguna sorpresa, están de acuerdo con esta opinión, ¿no? Pedirás y Dios volverá a restablecerte la comunión con Él. Esto es lo que significa, y Dios volverá a darte vida, ¿no? La fuente de vida, el Espíritu Santo, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Dice, pues cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en una correcta relación con Él, es cuando corren visiblemente, ¿no? Estos ríos de agua viva para nosotros, ¿no? Así que esto es el orden o la exhortación en forma de mandato prácticamente, pero un mandato bueno, ¿no? De algo bien llevadero. Pero ahora debemos entrar en la polémica, ¿no? de este texto, ¿no? Imagino que estáis todos ahí. Con ese valiente de saber. Vale, ¿qué significa pecado de muerte y pecado de no muerte, ¿no? Esta versión dice pecado que no lleva a la muerte y pecado que lleva a la muerte. Bueno, aquí decir que también hay varias interpretaciones para estos dos versículos, ¿vale? Por ejemplo, Lutero proponía en su comentario acerca de la primera carta de Juan que esta es la separación entre pecados veniales y pecados mortales, ¿no? No sé si os suena del catolicismo esta separación, ¿no? Unos pecados
que si los cometes ya no hay regreso a Dios, y otros pecados que sí que hay regreso, ¿no? Eso es lo que significa pecados veniales y pecados mortales, ¿no? Lutero propone aquí que está hablando de esto, hace una lista de qué pecados son esos. Eso sí, decir en favor de... No creo que sea esta la interpretación, aunque decir a favor de Lutero que ni mucho menos tiene que ver con la lista que propone la Iglesia Católica, más bien es casi lo que pensamos, la conclusión a la que llegamos, pero dicho de otra manera y con algunos matices distintos, ¿no? No estaría tan lejos, pero no creo que sea de hacer dos listas, ¿no? Lo que esté proponiendo aquí Juan sea exactamente decir, bueno, pues vamos a hacer la lista A y la lista B, ¿no? De los pecados que se pueden cometer y los que no. Una de las conclusiones más famosas o que más han argumentado es el hecho de proponer aquí que este pecado es el que cometió la Iglesia de Corinto al tomar del pan y del vino indignamente, ¿no? En Primera de Corintios 11:30 habla de que muchos duermen, ¿vale? Muchos enferman al no haberse autoexaminado a la hora de tomar el pan y el vino, haberlo hecho de una manera contraria a lo que significa, y por ello el Señor ha enviado sobre ellos enfermedades y duermen, ¿no? Significa la muerte, ¿no? Los han llevado a morir. Así que esto es lo que proponen muchos, ¿no? 1 Corintios 11:30. Dice, es decir, que Juan se está refiriendo a cometer tal pecado que les lleva indudablemente a la muerte física. La argumentación en contra de esto es clara, ¿no? En primer lugar, ¿cómo sabemos que ha cometido el pecado que va a llevar a la muerte física, ¿no? Si está pidiendo aquí que oremos para que se vea restablecida la vida, si es la muerte física, ¿cómo tú y yo vamos a saber si sojuzgar a una persona si está comiendo o haciendo algo realmente tan malo, ¿no? O sea, no somos jueces de los corazones, ¿no? Así que debemos ver las cosas de afuera, pero esto llevaría a la Iglesia a proponer una serie de juicios y legalismos horrorosos, ¿no? Entiendo yo que si ahora vamos a saber qué pecados nos llevan a morir físicamente, bueno, no sé, supondría ser jueces de los corazones y de las decisiones que Dios tiene, sobre todo nosotros que hacemos valoraciones de las personas absolutamente superficiales y sesgadas, que no tenemos en cuenta ni la mitad o un 10% de los factores que el Señor ve, ¿no? Por lo tanto, no creo, mi opinión y la de muchos otros es que evidentemente no puede significar esto, ¿no? Nos convertiría en jueces, definir sobre qué pecado puedo pedir y no, y entrar en una histeria, ¿no? Cristiana, pues a ver, ¿puedo pedirle para que no muera o no? ¿O ya lo ha cometido? Creo que esto no es lo que está diciendo, ¿no? Recordemos que toda la idea es huir de toda esta psicosis cristiana, ¿vale? De hecho, es todo lo contrario, ¿no? El cristianismo se debe definir por la paz y el amor, y no por la psicosis, ¿no? De si investigar qué pecado ha hecho o reunirnos en un debate ahora, vamos a hablar por este hermano, pero habrá cometido el pecado de muerte y vamos a proponer si sí o si no. Son cosas que no llevan a nada, ¿no? Como uno ve y juzga la falta de autoexamen en la mesa del Señor para no orar por ellos, ¿vale? Uno puede suponer, pero uno supone siempre mal, ¿no? Porque no somos el Señor para juzgar los corazones. Claramente no puede significar eso, ¿no? Aparte de que esto sería una novedad en toda la carta, ¿no? Proponer ahora este tipo de pecado. O sea, no lo hemos visto, no lo hemos tratado en ningún momento. Claramente no puede significar eso, por eso, porque esto nos convertiría en jueces y no entra en el contexto de la carta. Más bien, proponen, y estoy de acuerdo con Martin Lloyd-Jones, otra vez, este pecado de muerte es aquel que te conduce irremediablemente a una condenación eterna. Es ese estado de corazón en el cual, después de haber escuchado el Evangelio, después de haber convivido en la Iglesia y muy probablemente con ministerios, uno rechaza a Dios en algo tan básico, tan claro, tan fundamental para la salvación y la vida cristiana, como que Jesús es el Señor, ¿vale? Este es el contexto de la carta. Esto es lo que ha sucedido en el 2, 18 y 23, ¿no? Cuando dice que muchos falsos anticristos han salido de nosotros.
¿vale? Es decir, estos anticristos estaban con ellos, estaban aprendiendo, estaban incluso enseñando, ¿no? Porque luego dice, estos que os están tratando de engañaros, ¿vale? Por lo tanto, ellos han participado de todas las cosas que hay en el Evangelio, ¿no? Entienden el Evangelio, lo han escuchado una y otra vez, como decíamos, seguramente eran miembros de la Iglesia e incluso, muy probablemente, enseñaban en la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, a estos, una vez que han salido y dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que no ha venido en carne, ¿no? Vendrá a decir en el capítulo 4, 1, ¿no? Cuando dice diferenciar los espíritus, ¿no? En esto se diferencia el espíritu de verdad del espíritu del error, ¿no? En que aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, evidentemente, es el espíritu del anticristo, ¿no? El espíritu que proviene del mundo, ¿no? Algo tan básico para la fe como que Jesús de Nazaret fue una persona con carne y hueso y que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, ¿vale? Lo niegan, ¿no? Y lo niegan con desprecio, ¿no? Se han participado de todo y ahora van diciendo la mayor sandez, ¿no? La mayor ofensa, ¿no? Que podemos hacer, una de las mayores ofensas que podamos hacer el Evangelio. Por lo tanto, este es el contexto de la carta, ¿no? Evidentemente a estas personas que les quedan, ¿no? Esto es lo que Mateo en 12, 31, 32, la gran conocida blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasaba a los fariseos, ¿no? Cuando ven el poder de Dios sanando a personas y restaurando, ¿no? Dicen que es de Satanás, ¿vale? Tienen la evidencia, ¿no? El Espíritu Santo, tienen al Mesías delante, obrando con poder, dando señales y testimonios de que Él es el Hijo de Dios, es señalado por Dios, el Espíritu Santo operando en los fariseos para llevarlos a Cristo, para que cedan, para que se sometan a ellos, insistiéndoles, y su conclusión es que es de Belcebú, ¿no? Que es de Satanás, que les está desmascarando de tal manera que ellos se rebelan en odio, ¿no? Y aquellos que conocen a Dios, que conocen el Antiguo Testamento de memoria, ¿no? Son los que van y dicen que Él es de Belcebú, ¿vale? Porque los fariseos sabían las Escrituras en el Antiguo Testamento prácticamente de memoria. Así que tienen aquellos que andan con Dios, aquellos que dicen que son creyentes, que aman a Dios con todo su corazón, son aquellos que ven al Hijo de Dios y se rebelan y dicen, pues este hace las cosas por Belcebú, ¿no? Es el mismo caso que tenemos aquí, ¿no? Aquellos que están con el Señor, aquellos que están en la Iglesia y dicen que Jesucristo no es el Mesías, ¿no? Que no es el Hijo de Dios, que Él no ha venido en carne, que puede ser un fantasma, una aparición o cualquier otra cosa absolutamente absurda, ¿no? Es este espíritu farisaico de obstinada rebelión y rechazo que conduce a la muerte. Después de haber recibido la influencia del Espíritu Santo, lo han rechazado con desprecio, ¿no? Después del Espíritu Santo, de toda la gracia de Dios una y otra vez sobre ellos, con evidencias delante de sus ojos, con unas oportunidades tremendas de escuchar el Evangelio, se levantan y dicen, para ti esto, ¿no? Y esto no lo quiero. Evidentemente, para ellos ya no hay otra opción, ¿no? Han rechazado a la obra del Espíritu Santo en ellos, ¿no? ¿Qué esperanza de salvación hay en ellos, ¿no? Por lo tanto, esto es lo mismo que está el autor de los Hebreos diciendo en Hebreos capítulo 6, ¿no? Si queréis lo vamos a leer. Hebreos 6. Vamos a leer del 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esto es el mismo significado, ¿no? Esta es la ilustración, ¿no? De una tierra la cual es regada por el Señor, pero la cual lleva su bendición, su lluvia, su trabajo, su labor y no produce nada más que espinos, ¿no? Estamos hablando del mismo caso, ¿no? Es la parábola también de la viña, ¿no? Que dice el Señor que la va a quitar ya y dice, no, espera un año más, voy a volver a labrar a ver si produce algo, ¿no? Estamos ante este tipo de personas, ¿no? El Señor las ha labrado, el Señor ha estado con ellas, ellos los han resistido, han dicho que no quieren saber nada, y ¿qué les queda, no? Pues ya nada, ¿no? Porque han rechazado
la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Esta, para mí, y entiendo que es la explicación de este versículo, ¿no? Que encaja todo lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué salvación hay ahora para los anticristos, los falsos profetas, ¿no? Los falsos anticristos que han salido de nosotros? Ya saben todo, que hay que decirles de nuevo, ¿no? Que hay que volverles, dirá el autor de los Hebreos, a crucificar a Cristo. Lo van a pisotear. ¿Qué hay que hacer? Ya lo saben todo, ¿no? Ya han recibido la gracia, ¿no? Por lo tanto, Juan lo que dice es que no dice que no se deba orar por ellos, ¿vale? Dice que se debe orar por todos los otros, ¿vale? Eso sí, ¿vale? Él no dice que deba orarse por estas personas, ¿vale? Tampoco dice que no deba orarse, ¿vale? Pero lo que está estableciendo Juan es que se debe orar por todas las demás personas, siempre, ¿vale? Por todos los demás creyentes que cometen pecados, incluso pecados que puedan ser escandalosos, ¿vale? El pecado que lleva a la muerte es el pecado que ha rechazado el Espíritu Santo y ya no puede volver a él, ¿no? Porque ¿cómo va a volver si es el Espíritu Santo el que produce convicción de pecado, de justicia y de juicio? ¿Vale? Entonces, esta es la conclusión, ¿no? Por lo tanto, nuestro deber es orar por todos los hermanos que cometen pecado, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo. Si tú te estás preguntando si has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, si tú te estás preguntando si realmente no estás produciendo frutos, si realmente a lo mejor estás produciendo abrojos, ¿cómo saber si yo estoy de verdad produciendo fruto, ¿no? ¿Cómo saber si a lo mejor he cometido este pecado imperdonable, ¿no? Pues si te estás preguntando eso, ten seguro que no lo has cometido, ¿no? Porque solo lo cometerás cuando con soberbia no lo reconozcas, ¿no? O sea, a estas personas farisaicas que no reconocen su pecado obstinadamente, que son las que han cometido esto. Pero si nosotros pensamos que seré yo, Señor, estoy yo haciendo esto, me está pasando a mí, pues obviamente el temor de Dios está en ti, ¿no? Y el Señor te está conduciendo a averiguar estas cosas, a darte gracia, a restaurarte, a volver a tener comunión con Él, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Pues no sé si muchas veces os habréis encontrado en esta situación, que yo he encontrado con hermanos así, que están angustiados terriblemente porque piensan que ya han cometido ese pecado imperdonable que el Señor no les va a perdonar a ellos por lo menos que son, ¿no? Y no es así, ¿no? De hecho, es todo lo contrario, ¿no? Si tú has cometido ese pecado, pues eres absolutamente duro, obstinado, te da lo mismo, te ríes y te burlas y te importa nada, ¿vale? Ni le vas a prestar la mínima atención. Por lo tanto, si le estás prestando atención es que te importa y que el Espíritu Santo te está llevando a ello, ¿no? Así que esto es lo que está estableciendo Juan, ¿vale? Oremos por nuestros hermanos, siempre. Restaurémosle, todos los que hayan pecado, todos los que estén en pecado, ¿vale? A no ser que se hayan endurecido. En ese caso, y salgan y sean rebeldes y obstinados, no dice que no se deba orar por ellos, ¿vale? Establece la obligación a los que son hermanos, ¿no? Así que esto es el significado. Esperemos y meditemos en restaurarnos a nuestros hermanos en la oración, obedeciendo, sabiendo que hay poder de Dios, que hay gracia de Dios, que es la voluntad de Dios la restauración de los hermanos por medio de la intercesión, ¿vale? Y que no se nos pide que juzguemos qué pecados comete y qué pecados no, ¿vale? Así que el Señor nos ayude en esto.